Alright guys, today I'm going to show you how to get up and running with NB Android, which is the Android SDK plugin for Netbeans, because if you're like me, you don't like Eclipse at all, which is the default environment that Google supports. So some guys have written their own little third-party plugin that works with the Android SDK with Netbeans. So go ahead and of course you're going to want to download the Android SDK installer from Google. I'll put the link to that in the description probably. So yeah, go ahead, pretty self-explanatory. I've already got it installed, so I'm not going to do that again, but I'm sure you could figure that out. Then you're going to want to launch the SDK manager. You're going to see a window like this. I've already got a couple of these packages installed, so I have this button checked. But check whichever Android platforms you're going to want to work with. So for instance, you want to be developing for 2.2, let's say. Go ahead and check that off. You don't really need this other stuff, but that's why I don't have it installed. You're going to mainly need the SDK platform and possibly the Google APIs for each platform you plan on developing for. Go ahead and click Install Packages, Accept All. Once again, I've already installed this, so I'm not going to download it again. Then go ahead into Tools and Manage AVDs. And this is the list of virtual devices that you test your programs out on. Of course, this is not actually necessary. If you actually have an Android device, you can just deploy it onto that device straight from Netbeans. But if you don't and you won't want to use the emulator, select New, give it a name, select the platform you want to be developing for, which is what version of Android and possibly Google APIs will be installed in this emulator. Probably good to give it an SD card. 16 megabytes should be fine. You can pick the screen resolution. Probably going to want to go with default again, and that will probably be fine. I'm just going to cancel this though. Alright, next, get out of this. You're going to want to launch Netbeans. Going to take forever to start up, of course. And there we go. Go ahead and go into Tools, Plugins, and it is going to load some stuff. Go into Settings and click Add, and type in whatever you want. That's just a label for you. I'm going to call it NB Android so I know what it is. And enter in this URL, which I will also put down in the description. Click OK. It's going to load. Go to the available plugins and type in Android in the search. And you're going to want to go ahead and download and install that plugin. Yada yada yada, accept the license, and it will download. It's going to tell you that, I don't know, some stuff. Click continue. And it should be working. Alright, gonna close out of this. If it works, there we go. Let's try it out. File, new project, Android project. I call it Hello World. Package name, com.test. Ooh, manage Android SDK. We're going to have to do that. And click Browse to find your Android SDK. It should have installed to program files, x86 if you're on 64-bit operating system.
and then Android and Android SDK is the default. Of course, you might have changed that when you installed the SDK and install it to wherever you like. Open. Okay, it's gonna bring up these. I'm just gonna check Android 2.2. Finish. And there we go. We got a project. Let's try it out. It's giving me an error because it hasn't generated the layout. But if we do build, it should work. Build failed. Okay, ignore that error. I was just having an issue because I was messing around with my files and I reinstalled some of this stuff. So if you have that issue for whatever reason, what I did was delete my .android folder within my user directory, and that cleared up the problem. But if this is your first time installing it, you probably should not have that problem. But anyway, alright, go ahead and try running this again. And it is compiling and running. There we go. Thank you for using the Android SDK, blah blah blah. Proceed. And here is the AVD, your virtual device. It is booting up. Okay, so the device finally booted up. It didn't actually run the project because this was the first time it started. But if we go back and we tell it to build, it should launch the application in the emulator now. And there you go. Hello world. Thanks. If you guys have any questions, let me know. Maybe if you guys are interested in me doing some actual tutorials on Android programming, maybe I'll get around to doing that. Let me know. Thanks, guys. Aquí estamos otra vez para presentaros la actualización oficial a Android 4.3 para el Galaxy S4. Así que empezamos. Bueno, bien, lo primero de todo es deciros que esto es del todo oficial, no es porque digamos que es una leak, una filtración, ¿vale? Pero es totalmente oficial y es la que veremos en los Galaxy S4, S3, Note 2, etcétera, etcétera. Empezamos. La primera novedad que digamos que ha molestado a muchos de los desarrolladores es Nox. ¿Nox qué es? Es, digamos que... A ver, voy a poner un momento la contraseña. Es el programa de seguridad que ha implantado Samsung, que según ellos es el más seguro y que protege nuestro terminal de virus, etcétera, etcétera. Digamos que es como un segundo launcher. Cuando entramos en Nox nos encontramos con esto, ¿vale? Es como otro menú. Podemos ver calendario, que digamos que está como protegido. Podemos encontrar que hay una pestañita con un candado. Podemos ver, pues yo que sé, el calendario, etcétera, etcétera. Además, nos da la opción de bajarnos aplicaciones que son seguras, que han pasado la seguridad de Nox. Que, por ejemplo, está Dropbox, for Samsung Nox, etcétera, etcétera. El TeamViewer son aplicaciones más profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo diría que Samsung Nox está destinado más a gente que trabaje para empresas, que para gente que use más el móvil para WhatsApp, multimedia, desarrollo, etcétera, etcétera. Pero Samsung nos da la opción de instalarlo. Yo lo instalé para probar qué tal funcionaba y de qué trataba. Pasamos a algunas aplicaciones que se han rediseñado. Por ejemplo, Samsung Apps se ha rediseñado el icono, pero interiormente no se ha tocado. Group Play presenta un diseño un pelín nuevo. Por ejemplo, ahora nos pone la animación esta, es más transparente porque seguimos viendo la imagen de OS 4 compartiendo música, mientras que nos da la opción de unirnos a un grupo, crear un grupo, etcétera, etcétera.
Otra aplicación que ha sido rediseñada ha sido Samsung Link. Os voy a recordar lo que es. Nos permite acceder a los contenidos que tenemos en nuestro ordenador. Por ejemplo, yo ahora voy a entrar en mi ordenador de casa y puedo ver los documentos, los archivos, etcétera, etcétera. Puedo ver que todo está muy organizado y tiene un diseño bastante más simple. Nos podemos ir deslizando y la verdad es que va mucho mejor. Pasamos ahora a multiwindow. Multiwindow ahora nos permite, ahora es compatible con muchas más aplicaciones. Como podéis ver, las he puesto todas para que las podamos ver. Ahora, por ejemplo, podemos poner Samsung Hub y la música en un apartado más pequeño. Cerrar. Me puedo desplazar por el Samsung Hub mientras que pongo una canción. Como podéis ver, no está del todo adaptado, digamos, no es la perfección hecho persona, pero también podemos entrar a Samsung Wallet, que ahora os comentaremos qué es. Así que, a ver, cuando nos lo abra, bien, ya está, perfecto. ¿Qué es Samsung Wallet? Muy listo, lo acabo de cerrar. Samsung Wallet es una aplicación que de momento en España no es del todo útil porque no es compatible con muchas cosas, digamos con tickets, cupones, tarjetas de fidelidad. En otros países sí que es mucho más útil, pero de momento en España no. También con la actualización a Android 4.3 hay que decir que ahora el Galaxy S4, Galaxy S3 y Galaxy Note 2 son compatibles con el Galaxy Gear, el reloj de Samsung. También, esto va a ser muy rápido, voy a ir muy rapidito. Han actualizado el firmware de la cámara, que no han especificado nada, simplemente cuando abrí la cámara decía actualizando el firmware, por favor espere, pero no he visto ningún modo especial ni nada, no ningún modo que pudiera encontrar en el Galaxy Note 3. Pero bueno, se ha actualizado, así que se supone que mejora. Pero bueno, no he notado ninguna diferencia. Hombre, también el móvil iba muy bien. Algo que he notado estos últimos días es que la pantalla ahora tiene mejores colores y que cuando leemos cualquier artículo o estamos leyendo un libro, por ejemplo, voy a entrar aquí, yo que sé, aquí, voy a probar. Se leen mucho mejor las letras, está mucho mejor definido, no sé cómo, no preguntéis, pero se ve mucho mejor. Eso está muy bien. Como podéis ver, sin salirme del menú, o sea, sin salirme de lo que viene siendo el libro, os voy a enseñar otra nueva opción que incluye Samsung en el Galaxy S4 con la actualización a Jelly Bean. Bueno, antes de comentárosla, lo primero que tengo que decir es que ahora cuando deslizamos nos deja un límite de 10 toggles. Antes Samsung nos daba la posibilidad de tenerlos todos aquí, que íbamos deslizando tal y tal, y podíamos tener los 20 o 16 toggles que hay, no sé cuántos hay, 20 y tantos, pero ahora solo nos deja elegir entre 10. Y si quisiéramos acceder a los 20 y tantos, tendríamos que deslizar con los dos dedos, que aquí con el libro pues poco útil, pero bueno, lo tenemos aquí. Nos ha integrado Samsung modo lectura. ¿Qué es el modo lectura? Digamos que cambia el color a un color amarillento, ¿vale? Os comento, a ver si se puede apreciar. Cuando estamos leyendo por la noche con una pantalla AMOLED, ocurre algo como lo que os voy a mostrar. Eso por la noche totalmente oscuro es muy molesto. Mientras que si yo ahora lo pongo en modo lectura, en mi opinión es... En la cámara estoy comprobando que no se nota mucho, pero es mucho más cómodo, se ve mucho mejor, molesta menos a la vista, que es por la noche es algo muy molesto. Y bueno, luces encendidas, volvemos otra vez. El rendimiento. Vamos a ver. El S4 tenía un problema muy grave respecto a sus rivales y es que TouchWiz era un lastre eterno para lo que venía siendo el móvil, pero ahora han conseguido mejorarlo de forma bastante grande, que el móvil funcione muchísimo mejor. Ha desaparecido una gran parte del lag que tenía, que era muy grande. Por ejemplo, cuando pasábamos de menú a widgets, había un lag muy grande.
Luego cuando nos movíamos había también lag. Ahora ya ha desaparecido o es muy pequeño y eso es muy bueno. También he de comentar que la aplicación de música se ha modificado muy ligeramente, pero ahora, por ejemplo, os dice el número de canciones y la duración total que tenemos de, por ejemplo, de añadida recientemente, que en mi caso son 768 minutos. Casi nada. Y la última novedad de todas, que incluye el Samsung Galaxy S4 con la actualización a Jelly Bean, es que el teclado tenía, cada vez que si escribíamos muy rápido, se apreciaba un pequeño lag. Teníamos que esperar a que cargara todo el texto y entonces podíamos volver a escribir. Vale, pues por suerte ese lag ha desaparecido y además ha mejorado mucho más el teclado a escribir algo. Ups. A ver, un momento. A ver. Bien. Bien, muy bien. Justamente he elegido. A ver. Bien. Voy a probar a decir algo, por ejemplo. Vale. Más o menos sería algo así. Es muchísimo más rápido de lo que suele ser normalmente. Porque si fuera un texto muy largo, al final acabaría produciéndose un lag muy fuerte porque tardaría, pero ahora ese lag ha desaparecido. Y además sigue manteniendo la opción del swipe. Que la gente que lo use, pues, le gusta. Y punto. Otras aplicaciones como es Health se mantienen tal y como estaban y no se aprecia ningún cambio. Y esto es todo, amigos y amigas. Así que si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y alguna duda, como por ejemplo si queréis saber cómo se instala, nos lo preguntáis y nosotros os solucionaremos vuestras dudas. Hasta la próxima.